Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, Miss. Suena bien. Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado y qué es lo que hemos aprendido en la clase pasada? Miss, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, Yorugua, Neri, Lucero, Gladys, Julia, Donatilda. ¿Sí, Miss? A ver, Yorugua, ¿qué recordamos de la clase pasada? Disculpe, Miss, pero es que no pude participar en la clase pasada porque tuve un problema. Lo que pasa es que aquí en Guayaquil están cortando la luz y no pude participar en esa ocasión. Disculpe. Ay, Profesora, sobre los orígenes de las lenguas del muy Perú. bien. Hemos trabajado el origen de De las lenguas. lenguas, ¿cierto? Hemos visto que el Perú es un país considerado, ¿de qué forma? Multilingüe, profesor. Muy bien. El Perú es considerado como un país multilingüe, ¿cierto? ¿Por qué es multilingüe? Porque debido a las diferentes culturas en el Perú, hubieron distintos idiomas según la región. Y también llegaron los españoles, entonces también ahora tenemos el habla hispana. Exacto, ¿ya? Es un país multilingüe por la variedad de lenguas. ¿Y por qué hay variedad de lenguas en el Perú?
¿Por qué el Perú tendrá una variedad de lenguas? Me parece que era por la lengua autóctona, que era, por ejemplo, el quechua, el aymara me parece que también, y algunos otros más que son, por ejemplo, de la selva y así. Esos, fueron según la región y la cultura. Y aparte vinieron bastantes extranjeros y también se modificó las lenguas. Aparte de que obviamente llegaron los españoles y ahí ya todos empezaron a hablar más que todo español. Claro, pero la existencia de varias lenguas es debido a la variedad de culturas que hay en el Perú, ¿ya? Por eso es un país pluricultural y multilingüe, por la variedad de culturas de lenguas, ¿ya? A ello se refiere. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es esa clasificación de lenguas que tenemos en el Perú? Se clasifican en dos formas. India. Me parece que era amerindia y no amerindia, creo. Lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Cuándo yo digo que tengo o conozco lenguas amerindias? Me parece que la amerindia era ya nativa y la no amerindia era la extranjera, creo. Ya, muy bien, las lenguas, muy bien, Yoruba. Para no ingresar a la clase has repasado, has visto el video, ¿verdad? Sí, mis. Excelente, muy bien. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. Entonces, las lenguas amerindias, como nos dice Yoruba, es la clasificación de las lenguas que existen en el territorio peruano, ¿sí? Pero que existen desde un inicio, ¿no? Que son provenientes propios de nuestro Perú, ¿no? Que han nacido acá. ¿Sí? Debido a la cultura, a la sociedad, pero que son propios del territorio peruano, ¿sí? Y las no amerindias ya es la clasificación de la lengua tras la llegada de los españoles, ¿sí? Las lenguas no amerindias es la existencia de los idiomas que han ido apareciendo tras la llegada de los españoles. No necesariamente tras la llegada, ¿no? Claro, ellos introdujeron, ¿sí? El idioma español tras su invasión y dieron pie o dieron lugar a que las demás lenguas ingresaran, ¿no? Debido a los migrantes, ¿sí? Que se han venido desarrollando durante mucho tiempo, ¿sí? A ello se refiere, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de las lenguas no amerindias, ¿sí? Se van a clasificar en diversas familias, pero ¿cuál de las familias tiene la mayor cantidad de lenguas amerindias en el Perú? Chicos, Profesora, ¿puede repetir la pregunta? Disculpen. el grupo tiene la mayor cantidad de lenguas amerindias.
Porque las lenguas amerindias se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son esas dos familias o dos grupos de lenguas que contienen las lenguas amerindias del Perú? Maestra, buenas noches. Yo Bueno, creo que es castellano y quechua. a ver. El castellano está considerado dentro del grupo de las lenguas no amerindias y el quechua es dentro del grupo de las lenguas amerindias. Dentro de las amerindias, el quechua pertenece a una de las familias. A ver, Rosa Isabel, levantaste la mano. El de la selva, Exacto, la selva tiene la mayor cantidad de lenguas de nuestro territorio peruano, ¿no? Tiene aproximadamente 16 a 17 familias lingüísticas, ¿no? Tiene la mayor cantidad, ¿no? Mientras que las lenguas de la sierra tenemos al quechua, al aymara, al jacaru, ¿cierto? Y lenguas no amerindias vamos a tener al castellano, al inglés, al italiano, al francés, al portugués, todas las lenguas que derivan de otro lugar. Muy bien. Entonces, por esa parte, yo hemos trabajado sobre la clase pasada. ¿Ya, chicos? El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, te mostrase una manzana, el término manzana, ¿qué tipo de palabra será? ¿Qué tipo de palabra es manzana? A ver, yoruba. Sí, Yoruba. ¿Qué me será? parece que sería, eh, no sé si sea según al tema, simplemente sé que la palabra, sería, llana y sería un sustantivo femenino. Muy bien, sería un sustantivo. Y si yo, por ejemplo, te digo yoruba, tiene muchos apuntes, por ejemplo, tu nombre, ¿qué tipo de palabra será? Un sustantivo me parece, Miss. Un sustantivo. Pero ves, ¿notas la diferencia entre mencionar tu nombre y decir manzano? Sí, Miss. Muy bien, entonces vamos a ver el día de Pero hoy, es que ¿sí? creo que La, tiene diferente, son diferentes calificativos, se supone, ¿no? tipos. Ujú. No. Cuando hablamos de lo calificativo, hacemos referencia al adjetivo, ¿ya? Si yo digo manzana deliciosa, ahí estoy haciendo uso de un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? delicioso. Deliciosa. Muy bien, Melanie. ¿Por qué? Porque estoy caracterizando, ¿cierto? Estoy manifestando que la manzana es deliciosa. ¿Ya? A ver, vamos a hablar el día Mm. de hoy sobre el sustantivo. Y cuando yo hago referencia al sustantivo, voy a decir que al sustantivo se le puede denominar, llamar con también nombre, ¿no? Yo puedo decir nombre también, ¿no? Se va a definir basándonos en tres criterios: nivel formal, funcional y semántico, según su forma, su escrito o su estructura. Funcional según las funciones que ejerce dentro de una oración y nivel semántico según su significado, ¿no? Que es lo que nos da a entender. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver.
Vamos a tener diversas clasificaciones del sustantivo, ¿sí? Debido a a su formación, ¿ya? A ver, vamos a ver. Según su clasificación, vamos a tener sustantivos contables, no contables, sustantivos enumerables, sustantivos individuales o colectivos, sustantivos abstractos o concretos, ¿ya? A ver, cuando yo digo que tengo un sustantivo contable, el término contable es fácil de interpretar. ¿Por qué? Porque ya su nombre mismo nos detalla, ¿no? Nos dice, si nos dice contable, es algo que yo voy a poder contar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dice que esta división va a oponer los nombres que categorizan, ¿no? Las entidades como materia, masa o sustancia. Por ejemplo, el aire, arena, la basura, son sustantivos que nos hacen pensar en ellas como nociones discontinuas o discretas, ¿no? Por ejemplo, casa, árbol o mesa. Esta oposición va a constituir un reflejo de otra más básica conceptualmente, ¿no? La que se va a establecer en la lengua entre las nociones de cantidad y de número, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos contables con numerales e indefinidos vamos a tener, por ejemplo, 2 libros, pocos árboles, muchas casas, demasiados problemas. Entonces, los libros es un sustantivo que yo puedo determinar la cantidad que puedo tener. ¿O no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, yo puedo determinar cuántos libros puedo tener. Pocos árboles también, ¿no? Muchas casas o demasiados, ¿no? Pero árboles, libros, casas, demás problemas son sustantivos que yo puedo determinar la cantidad que tengo. Me parece que exactamente la cantidad no, pero sí se sabe que es plural o, claro, plural. Claro, ¿no? Entonces, son sustantivos que yo puedo determinar si o no, si una cantidad, ¿cierto? Mientras que los sustantivos no contables, por más que yo le dé un número, por ejemplo, van a ser indefinidos o no cardinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, me falta poco tiempo para terminar la clase. El tiempo es una cantidad o es un sustantivo que yo pueda contabilizar. ¿Es un sustantivo? Pero el tiempo es un sustantivo que yo puedo contabilizar. Sí, No. ¿Sí o no? Me parece que podría decir como han Yo pasado puedo muchas decir, horas, por ejemplo, en esa oración. Ujú. Porque ya ya, pues ahora tiene un límite, pues, el tiempo. no tiene límite, ¿cierto? O por ejemplo, cuando yo te digo, tengo mucho arroz, el arroz, yo puedo contabilizar, puedo decir cuánto de arroz hace referencia a ese mucho o no. Creo que no. Creo que no, ¿Sí o no? maestra. O no contabilizar. Sí, profesora. sí, sí puede contabilizar Y yo te la digo, cantidad por de arroz que ejemplo, tenga. a ver. La pregunta es, yo agarro una bolsa y te doy, por ejemplo, ¿no? Te doy la bolsa y te digo, mira, tengo mucho arroz. Cuéntame la cantidad de arroz que tengo. ¿A qué me refiero con mucho? ¿Tú vas a poder contabilizar cuánto de arroz tengo en esa bolsa? No, profesora, solamente por la No, cantidad, por volumen, pues, harto. ¿Mm? No, Miss. No te vas a pasar una vez. Es como si yo te dijera, por ejemplo, tengo mucho cabello. ¿Vas a poder contabilizar
¿La cantidad de cabello? No, maestra, no, Miss. No, Miss. No. Entonces, No, Miss. cabello o arroz, ¿es un sustantivo contable o incontable? Incontable, Miss. Incontable, Miss. Incontable. ¿Ya? Sí, Por Miss. ejemplo, quiero un saco de arena. Y yo te digo, a ver, cuéntame, ¿qué cantidad de arena hay en ese saco? ¿Podrás contabilizar? No, Miss. No, Miss. ¿Por No, qué? Miss. Ellos lo puedes medir o pesar, más no contabilizar. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y lo vamos a pluralizar, claro está, agregándole una S al final. Ahora, tengo los sustantivos individuales y colectivos. Hay una diferencia. Hemos visto ahora, ¿sí? Hemos visto ahí que vamos a encontrar sustantivos contables y no contables. Es muy diferente, ¿sí? A los sustantivos individuales y a los sustantivos colectivos. Cuando yo digo que tengo un sustantivo individual o colectivo, vamos a manifestar que tengo un sustantivo individual, ¿sí? Entre, por ejemplo, cuando me refiero a un solo ser, ¿ya? No de forma singular, sino a un solo ser. Por ejemplo, yo voy a decir, vi a varios soldados. Ahí mi sustantivo es individual y está en singular, ¿cierto? O por ejemplo, mi padre cortó aquel árbol. Entonces, ahí, ¿de qué estoy hablando? De un solo ser, de un árbol. Pero si yo te digo, por ejemplo, en la calle, vi al ejército del Perú, ¿cuál es el sustantivo? Colectivo, Miss. No, ¿cuál es el sustantivo? ¿El ejército? El El ejército, ¿no? A- Sí. Albo. al ejército. El término ejército es el sustantivo. ¿Y qué significa ejército? Sería como un grupo de individuales, de individuos. ¿Un grupo de individuos? ¿De cualquier individuo? ¿La fuerza No, armada? serían un grupo de soldados. Un grupo de soldados que hace referencia a más grande, ¿cierto? Sí, Miss. ¿Sí? En cambio, hay diferencia, Sí, Miss. o por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Me fui de paseo al callejón y vi una arboleda. ¿Qué me refiero? A muchos árboles, Miss. A muchos árboles. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un sustantivo individual y un sustantivo colectivo. Individual, hago referencia a un solo ser. Colectivo, hago referencia a un conjunto de seres que tengan una misma característica. ¿Ya? Una misma característica. A ello hacemos referencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Queda claro? Sí, Sí, Miss. Sí, Miss. Miss. ¿Sí? Si tienen dudas, consúltenlo, ¿eh? No, no se queden con las dudas. Digan, Miss, no entendí, por favor, vuelva a repetir. Yo no me voy a enojar, ¿ya? Puedo repetir la información que ustedes, ¿sí? No entiendan. ¿Ya, chicos? Ya, Miss, gracias. Así que no tengan miedo. Muy bien. Luego tengo sustantivos abstractos y concretos. ¿Ya? ¿En qué se diferencian los sustantivos abstractos
y concretos. ¿Cuál es la diferencia? Va a ser, sí, la oposición entre nociones complejas que no perciben como objetos físicos, que es, por ejemplo, la verdad, la belleza, ¿sí? A las que designan entidades materiales, ¿no? Por ejemplo, sí, flor, casa, ¿no? Entonces, los sustantivos abstractos son aquellos que no se perciben como objetos físicos. Ustedes dirán, mis, entonces la verdad, los sentimientos, ¿son sustantivos? Sí, son sustantivos, pero sustantivos abstractos, ¿ya? Y los concretos son todo aquello que yo puedo tocar, que yo puedo percibir, ¿ya? Esa es la diferencia. Hay muchas clasificaciones del sustantivo, por ejemplo, según el número, se van a clasificar en singulares y plurales, que es lo más común que nosotros hemos trabajado, ¿cierto? Hemos trabajado, ¿sí? Que hemos Sí, mis. trabajado, el singular no es lo mismo que individual, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. No es lo mismo decir, por ejemplo, mañana compraré un cuaderno, a decir, o por ejemplo, ¿no? El árbol, ¿no? Tengo un árbol que plantar. Y cuando yo digo, tengo una arboleda eh, que plantar, ¿no? Entonces, hay que diferenciar ello, ¿no? Singular, un solo ser, ¿ya? Y sustantivos plurales, ¿ya? Por ejemplo, arboleda está en singular también, pero es un sustantivo colectivo. Hay que diferenciar ello. Si el número de objetos a los que hace referencia el nombre son varios o más de uno. Eso hablamos de un sustantivo plural. Cuando yo digo, por ejemplo, tengo o vi en el callejón varias arboledas. Entonces, arboledas, ¿qué será? ¿Estará en plural o en singular? En plural, Miss. Plural. Va a estar en plural. ¿Ya? Está en plural. ¿Sí? Entonces, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias. Y según su clasificación semántica, vamos a tener a sustantivos concretos, sustantivos abstractos, abstractos de fenómeno, abstractos de cualidad, abstractos de números o cuantitativos, ¿no? Sustantivos concretos, ya hemos visto aquello que yo puedo percibir, que puedo tocar, son seres materiales, ¿no? Por ejemplo, esa mesa, ese niño. Entonces, ustedes dirán, mis, entonces un sustantivo, una palabra, ¿puede cumplir la función de ser más de un sustantivo? ¿Sí? ¿Puede clasificarse? Sí. ¿Ya? ¿Sí? A ello se refiere. Y los sustantivos abstractos son aquellos seres inmateriales, ¿no? Que designan tanto entidades que no se perciben con los sentidos del cuerpo, sino que se perciben con la mente. Por ejemplo, la nación, el engaño, el amor, el odio, la contradicción, la bondad, la virtud, son sustantivos abstractos que se pueda representar con qué? Con que se pueda percibir con la mente, ¿ya? Pero que no se puedan tocar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, mis. Miss. ¿Sí? A ellos nos refería. Abstractos de fenómeno, Sí, por mis. ejemplo, van a estar relacionados con sustantivos que designan acciones, estados o sus efectos. Por ejemplo, la lectura, la caminata, ¿no? Son de fenómeno. Y los abstractos de cualidad, que van a hacer referencia a los adjetivos, ¿no? La belleza, la maldad, ¿ya? Luego tengo según la unicidad de referencia, ¿no? Vamos a tener a los famosos, ¿sí? Que nosotros conocemos, ¿sí? Vamos a tener lo más común o la clasificación más común es los sustantivos,
¿sí? Comunes y propios. Los sustantivos comunes van a permitir nombrar a todas las personas, animales o cosas de la misma clase o especie, sin particularizarlo, ¿no? Sin diferenciarlo. A eso hace referencia, ¿ya? A ello hace referencia, ¿no? Por ejemplo, el hombre, yo digo, ¿no? Hay un hombre, ¿sí? Que pasa siempre por la casa. Entonces, hombre, ¿qué es? Es un sustantivo Común. es un sustantivo común, ¿ya? Es un sustantivo común que se le denomina así a la persona. Pero si yo digo, Ricardo pasa por la casa siempre. Entonces, ahí, ¿qué tipo de sustantivo será? Propio, Miss. Es un sustantivo propio, ¿ya? Porque Propio, estoy ahí, Miss. sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy particularizando, estoy diferenciándolo de los demás, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Común cuando, mejor dicho, doy a conocer de forma general a un ser. Propio es cuando yo voy a, se podría decir, diferenciarlo del grupo de los demás. No es lo mismo decir, muchos niños se conectan muy tarde. A decir, por ejemplo, Juan, Pepito y Ricardo se conectan muy tarde. ¿Se diferencia o no? Sí, Miss. Sí, profesor. Sí, se diferencia, ¿no? En uno estoy nombrando esos muchos niños, esos niños puede ser cualquiera de los niños, puede ser varón o mujer, pero si yo digo los nombres, estoy especificándolo y los estoy diferenciando. Y normalmente, para yo diferenciar un sustantivo propio, va escrito con mayúscula. ¿Por qué? Porque al diferenciar estoy escribiendo el nombre propio. Miss, ¿el nombre de un animal también lo diferencia? Sí, sería un sustantivo propio. Por ejemplo, ¿no? Mi Sisi ladra todas las mañanas, por ejemplo. Ahí es un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque es un perro, sí, pero es el nombre que lo diferencia. A decir, mi perro ladra todas las mañanas, ahí sí perro sería común, ya no sería propio. Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Queda claro sobre el sustantivo común y sustantivo propio la diferencia? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Y bueno, hemos visto lo que es los sustantivos individuales, ¿no? Que según su forma singular nombran a un solo ser, ¿no? Como por ejemplo pluma, árbol, rosa, ¿sí? Designan a un único ser, pero admiten también el morfema del plural, ¿no? Al agregarle la S o la es, ya forma su plural, pero sigue siendo un sustantivo individual, ¿ya? Y los sustantivos colectivos es cuando van a nombrar un conjunto de seres de un número indeterminado, pero que pertenezcan a una misma, que tengan una misma característica, ¿no? Como por ejemplo el plumaje, el bosque, la rosaleda o la muchedumbre, ¿no? Plumaje, por ejemplo, conjunto de plumas, bosque, conjunto de árboles, rosaleda, por ejemplo, conjunto de rosas, muchedumbre, conjunto de personas, ¿no? Bandada, conjunto de aves, ¿no? Entonces, tienen una misma característica, ¿ya? Hasta ahí. ¿Todo claro referente a los tipos de sustantivo que acabamos de ver? ¿O hay alguna duda? No, Miss, gracias. ¿Sí? Muy bien. Y si no hay dudas, continuamos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Según su composición, también vamos a tener diferentes tipos de sustantivos. Sustantivos simples
y sustantivos compuestos. Cuando decimos que tenemos sustantivos simples, los sustantivos simples son aquellos que están formados por una sola palabra, ¿sí? Y que no, es como decir, por ejemplo, la famosa formación de palabras, ¿no? Que se formaba un término, ¿sí? Que era la raíz, ¿no? La raíz son términos o son palabras que no designan o que no se derivan de ninguna otra palabra, ¿cierto? Por ejemplo, pan. Pan es una raíz. ¿Por qué? Porque el término pan no determina o no proviene de ninguna otra palabra, ¿cierto? Sí, Miss. Pero si yo digo panadero, esa sí ya es otro término, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es sustantivos simples, palabras que derivan de ninguna otra palabra, ¿no? Es un solo, se podría decir un solo sustantivo. Pan es un sustantivo, ¿no? Simple. Pero los sustantivos compuestos son aquellos que están formados por dos palabras simples. Por ejemplo, anteojos, parará, rayos, cascanueces, por ejemplo, o aguardiente. Son sustantivos compuestos. ¿Ya? Entonces, ¿tengo que tener como base el tema anterior? Sí, para poder diferenciarlos. ¿Ya? ¿Queda claro? Es por ello que según la complejidad morfológica o de origen vamos a tener diferentes. Por ejemplo, los sustantivos primitivos son las que van a servir de cabeza de serie de una familia, ¿no? Que van a estar formados por un solo lexema, por una raíz. Por ejemplo, pan. Los derivados ya las que se van a formar a partir de agregándole un sufijo o un prefijo, ¿no? Por ejemplo, panadero, panadería, inmortal o mortal, ¿no? Y los sustantivos aumentativos son aquellos que van a hacer referencia a aquellos que designan gran tamaño o alto grado de intensidad, ¿no? Por ejemplo, niñote, perrazo, ruidazo, ¿no? Eleva. ¿No? Y sustantivos diminutivos son aquellos que ya van a caracterizarse por su pequeñez, ¿no? Por ejemplo, gatito, manzanita, mesita, viejecita, ¿no? Entonces, se diferencian, pero siguen siendo sustantivos, ¿ya? Y de ahí es aquello que parece los despectivos, ¿no? Sí, Miss. ¿No? Los despectivos ya son aquellos que designan a personas, animales o cosas que son tratados con desprecio o desdén, ¿no? Por ejemplo, mosquillo, aquellos jovenzuelos, plantucha, libraco, y los gentilicios, ¿no? Que se derivan del lugar de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, español, peruano, sueco, pero aquí hay que tener en cuenta que siempre y cuando los gentilicios van a ser sustantivos, siempre y cuando no estén al lado de un pronombre, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, o mejor dicho, cuando yo digo aquel niño español, ahí niño español, español, ¿será sustantivo? No, o sea, el niño es el sustantivo. Niño es sustantivo, pero español, ¿qué sería ahí? Un pronombre. Sería, no, ahí sería un adjetivo, Adjetivo. Un adjetivo. ¿ya? Sería un adjetivo, ¿sí? Entonces, ahí no es un sustantivo, pero si yo digo, aquel español es muy gentil conmigo, ¿ahí es sustantivo o es adjetivo? Sustantivo. Es un sustantivo, ¿ya? Ahora, patronómicos. Van a ser cuando
designan algún nombre propio. ¿Ya? Por ejemplo, los apellidos de origen español. ¿Ya está? O González, por ejemplo. Sí, ahí. Abajo un rato. Y los hipocorísticos, ¿no? Son sustantivos propios que hacen, ¿qué cosa? Abreviación o modificación familiar. Por ejemplo, Paco, José, Pepe, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video. Amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy Learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.
Muy bien. ¿Se entendió mejor la referencia del sustantivo? Sí, mis gracias. Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, seguimos entonces. A ver, entonces hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a trabajar los siguientes ejercicios en base, ¿sí? A lo que acabamos de ver, ¿ya? En el ejercicio número 1 van a clasificar, ¿sí? Que son, si son personas, animales, frutas u objetos. En la 2 vamos a subrayar el sustantivo y en la 3 vamos a escribir si es un sustantivo común o P si es un sustantivo propio. A ver, les voy a dar solamente 3 minutos para que ustedes lo analicen y luego lo desarrollamos conmigo. ¿Les parece? Muy bien. A ver, iniciamos. ¿Sí? Vamos a iniciar. A ver, delfín, ¿será persona, animal, fruta u objeto? ¿Qué tipo de sustantivo? Animal, profesora. Animal, muy bien. Globo, Objeto. o objeto. Fresa, Frutas. Frutas. fruta. Policía, Persona. 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 Bicicleta, Objeto. 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 Melocotón, Fruta. fruta. Codorniz, Animal. 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 Caramelo,
Dulce. Dulce. Objeto. Ya, pero ¿qué es? Objeto. Mm, Objeto. Sí, objeto, profesora. Objeto, Miss. león, Animal. 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 Pera, Fruta. Fruta, Miss. Fruta. enfermera, Persona. Persona. Persona, Miss. canguro, Animal. Animal, Miss. animal. Piña, Fruta. Fruta, Miss. fruta. Rompecabezas, Objeto. Objeto. o Objeto. bandera, Objeto. 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 o panadero, Persona. Persona, Miss. víbora, Animal. Animal. obrador, Persona. Persona, Miss. playa, Fruta. 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 Muy bien, excelente. En las siguientes oraciones, la casa grande tenía muchos años. ¿Cuál es el sustantivo? Casa. 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 Muy bien, casa. Vamos a resaltar. ¿Ya? La honradez dignifica al hombre. Honradez. Hombre. Y hombre. Honradez. Hombre. ¿Ya? Y hombre también, claro. ¿No? El señor Alberto Andrade fue alcalde de Lima. Lima, señor Alberto. Lima, Miss. Alberto Andrade, sustantivo propio, y Lima, ¿cierto? El amigo leal del hombre es el perro. Perro. Hombre y perro. Hombre y perro. y perro. Perro, Miss. Anita llevó al rebaño al campo. Llevó el rebaño al campo. Anita y rebaño. Rebaño. Campo. Sí, también. Sí, Miss. Sí. También. ¿Ya? Sí es. Muy bien. Tumbe, sustantivo común, sustantivo propio. Propio. Propio, Miss. Propio. Fido. Propio. Burro. Propio. Propio, Miss. Profesora. Común. Misty. Propio. Propio. Alfredo. Propio. Propio, Miss. Propio. Playa. Común. Común, Miss. Amazonas. Objetivo. Propio. Jardín. Jardín común. Común. Laguna. Común. 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 ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, dudas, consultas referente al tema desarrollado el día de hoy. Fácil. No, Miss. No, Miss. No, Miss, gracias. Fácil, ¿verdad? Todo entendido. Practicar. Gracias, Miss. Sí, hay que practicar Gracias, Miss. para poder identificarlo correctamente. ¿Ya, chicos? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Igualmente, Miss, hasta luego, Hasta gracias. luego, profesora. Chao.